Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Tenemos al doctor Manuel Sierra. A propósito, buenos días, Sierra, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días, Julio, sí. Muy buenos días a todos tus oyentes a nivel nacional e internacional y muy buenos días a los compañeros del programa. Sierra, esta semana el Ministerio Público tiene que presentar la acusación del denominado caso Antipulpo. Hasta ahora, ¿cómo ha observado el manejo de este caso? En lo que se conoce que sobre todo son cosas mediáticas. Bien, se trata de una fase que ellos mantienen teóricamente en secreto. Habría que ver qué es lo que van a presentar al final del día. Sin embargo, yo creo que se ha venido experimentando una forma de proceder que es contrario a lo que manda el texto procesal penal y que tiene que cumplir la institucionalidad. Eso es lo que genera una serie de retrasos en el conocimiento de los procesos. Por ejemplo, todas las actuaciones que el Ministerio Público va descubriendo en el curso del proceso y que no le pueden y que ya no le van a afectar la investigación que tiene en curso, para la garantía del debido proceso debía de írselas entregando a las defensas. ¿Para qué? Por un asunto sencillo, cuando ahora ellos presenten eventualmente su acusación, que yo lo dudo que lo vayan a presentar, entonces en ese plazo del 299 del Código Procesal Penal, las defensas no se vean compelidas a tener que pedirle al juez que le amplíe a ellos el plazo para ello entonces poder buscar las pruebas a contrario para defenderse de la acusación muy grande casi siempre que presenta el Ministerio Público. Eso, técnicamente hablando, constituye una violación al debido proceso. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es un órgano que está obligado a cumplir con eso porque es un mandato legal y constitucional, pero no lo ha venido haciendo. Eso entonces es lo que genera una serie de retrasos en los procesos, porque sería irracional que a las defensas ahora se le conceda un plazo de 5 días para que se defiendan de una acusación que el Ministerio Público lleva haciendo una investigación en fase y en prefase. Y aclaro este punto, porque no son términos que se conocen mucho en el discurso del abogado nuestro. O sea, hay una prefase que es una investigación que hace el Ministerio Público sin judicializar el proceso. ¿Cuándo judicializa el Ministerio Público el proceso? A partir de la medida de coerción. Resulta entonces que la investigación se inicia antes de que se emita la medida de coerción. Esa es la prefase. La segunda fase que se produce es cuando el Ministerio Público entonces acude y pide la medida de coerción, que es lo que dice el Código Procesal Penal a partir de la Ley 1015. Por tanto, te resumo, habría que ver qué es lo que va a presentar el Ministerio Público, pero en principio yo dudo que ellos se vayan a quedar con eso y no vayan a pedir una ampliación de esa investigación. ¿Tienen posibilidad de una nueva ampliación, Sierra? Ya la habían solicitado la ampliación y se vence el plazo de la ampliación de los últimos 4 meses que solicitaron. Bueno, ok, entonces ahí ya no, están compelidos a presentar la acusación. Muchas veces lo que hacen es que esperan que se le agote ese plazo, van al juez y entonces el juez le queda un último plazo que es uno de 10 días para comunicarle eso al superior inmediato, que debería ser entonces en este caso al Procurador General de la República. No obstante, aquellos tienen la estatura de Procuradores Generales de la República. De todas formas, si presentan la acusación, eso va a producir unos retrasos porque lógicamente sería injusto y contrario a derecho que a las defensas se le obligue a conocer en 5 días y a buscar pruebas para su defensa cuando el Ministerio Público ya lleva 1 año, 18 meses, 1 año más 6 meses. De manera que si presenta esa acusación, entonces
como quiera viene un retraso, y por un asunto de un plazo razonable, el juez tiene necesariamente, si no quiere atropellar el proceso, que concederle a esas defensas un plazo razonable para que lógicamente ellos se defiendan de esa acusación. Entonces, en este caso, el rol de este juez, este sería el juez de la instrucción. ¿Cuál sería el rol de este juez en términos iniciales? Este juez, la única razón de ser es conocer si envía a juicio o no. Es una especie de juez control, aunque en este momento yo leí en estos días que Carlos Salcedo dijo que retiraba una parte de un recurso que tenía, porque lógicamente tenían que ir al juez control, que fue el que se designó al momento de poner la medida de coerción, para que este sea el que diga si varía o no. Pero si en ese tramo ya el Ministerio Público presenta su acusación definitiva, su solicitud de apertura a juicio, entonces este juez control que fue designado ya va a desistir de seguir en el proceso, no desistir, sino que va a decir que ya no carece de objeto que él siga en el proceso, porque ya el Ministerio Público lógicamente le va a presentar la acusación que debió de haber presentado en el plazo, en las últimas horas, por ante el juez coordinador de los juzgados de la instrucción. Por tanto, a partir de ahí, el juez entonces encargado de los juzgados de la instrucción es el que designa el juez, que tiene como única misión conocer la legalidad de las pruebas y la suficiencia de la acusación. Sí, adelante, doña Consuelo. Doctor, buenos días. Consuelo de Pradel. Un abrazo, doña Consuelo. Gracias. Doctor, la Cámara de Cuentas tiene la obligación de hacer estas auditorías, se sabe, pero hay todo un protocolo para las auditorías, en el sentido de que a quien se le hace una auditoría, sea una institución o una persona, tiene el derecho de recibir antes la auditoría, en el sentido, aquí nosotros encontramos y ser cuestionado o cuestionada para dar una respuesta. Mire, venga por aquí. Usted dijo, aprobó tal y tal cosa. Eso es así. No, mire, lo que sucede es que había y se da una explicación o se acepta lo que dice. O sea, una auditoría tiene un protocolo, porque hay cosas que se ponen en una auditoría que tienen una determinada explicación, sea una u otra. Eso se ha cumplido con esta auditoría que ya está en la prensa, que ya pasó a la prensa. No sé si el afectado, los afectados fueron interrogados al respecto de lo que dice la auditoría, si se cumplió el protocolo. Es lo que me refiero. Mire, usted ha hecho una precisión que ni siquiera muchos de los abogados los conocemos. Exacto. Eso, en todo caso, si esa investigación, la Cámara de Cuentas, que tiene que llamar al auditado Exacto. para que le explique qué ocurrió, termina siendo nula. Sí, señor. Nula porque hay una violación al debido proceso, pero además de eso es que la ley 633 sobre contadores públicos, porque fíjense una cosa, aquí tenemos dos legislaciones. Tenemos la legislación que tiene que ver con Cámara de Cuentas y tenemos que ver con la legislación que tiene que ver con los contadores públicos autorizados que se rigen por la ley 633. Por tanto, toda auditoría que se haga, que se presume que son técnicos o especialistas o conocedores con algunos niveles de ciencia, sí, tiene necesariamente ese auditor que llamar al auditado Exacto. para que le explique qué fue lo que hizo. Aquí el Ministerio Público ha venido violando ese debido proceso Así y la propia mismo. Cámara de Cuentas de los ciudadanos, y entonces no llama al auditado. Y segundo, lo peor todavía, es que el Ministerio Público está haciendo unas auditorías en muchas de las ocasiones y casi siempre con un personal que es de la propia Procuraduría General de la República, y el auditor se presume
que es una persona independiente de todas las partes y que solamente busca con objetividad la verdad de lo que ocurrió. Pero no puede ser buena una auditoría si no se llama al auditado para que le explique exactamente qué fue lo que ocurrió en el manejo de la cosa pública. Pero no es porque lo diga yo, es porque el legislador así lo hizo consignar en la ley 633 sobre contaduría pública. Por tanto, todas las auditorías que se están haciendo así, técnicamente hablando, y en una garantía del debido proceso legal, son nulas, absolutamente nulas. Y eso, en algún momento, quizás en estos jueces de la instrucción, que lamentablemente se han convertido en su gran mayoría en caja de resonancias de lo que está pidiendo el Ministerio Público, finalmente esos procesos, cuando lleguen a algunos puntos, sobre todo que lleguen a la Constitucional, que es el órgano encargado de velar por las garantías fundamentales de los ciudadanos, pudiese anular todo ese proceso. Y eso, al final del día, lo que termina entonces es generándole frustración a la población. Así mismo. Que se le ha vendido la posibilidad de que tienen un gran caso, pero se han llevado en el curso, en el camino de la investigación, una cosa que se llama el debido proceso legal, que el Ministerio Público, por mandato constitucional, está llamado a respetar y que yo digo de manera firme, por todo lo que he visto, no lo está haciendo. Y tenemos ahí, como ejemplo, el último caso Odebrecht. Una frustración porque aquí todavía no nos hemos detenido a analizar qué le cuesta eso al Estado, cuántas horas trabajo, cuántos recursos, y también aquí los procesos debemos verlos en función económica, en función de economía, y eso también se está poniendo de lado porque desde mi óptica, no sé si estoy equivocado, creo que hay una efervescencia mediática de parte de la autoridad y eso es reprochable y muy cuestionable, y finalmente lo que termina es en garantía del debido proceso, afecta a la sociedad porque le genera una esperanza de que se está llevando a cabo una lucha que eventualmente pudiese ser legítima en contra de la corrupción, pero que al final entonces terminan los inocentes fuera y también los corruptos fuera, o muchas veces los inocentes presos y los corruptos sueltos. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, en vez de estar haciendo una buena investigación, lo que está haciendo, y es lo que yo entiendo en gran parte de lo que estoy viendo, un show mediático. Y eso no es sano para la democracia, ni para un buen sistema de justicia. Por tanto, lo que usted me ha dicho, y excúsenme lo extenso que he sido, tiene necesariamente la Cámara de Cuentas que llamar al auditado. No puede hacer a una auditoría sola, porque es que tiene que preguntarle, pero es la ley que así lo manda. Por tanto, si lo han hecho de espalda a esas personas tienen legítimo derecho ahora a pedirle al juez de la instrucción, 1, que nombre uno segundo perito, 2, o auditores, o 3, que le permita a ellos hacer una auditoría, o que ellos entonces se agencien por su parte, con lo poco que tienen, su propia auditoría con auditores privados y se contrachoque ante el juez de la instrucción ambas auditorías. Una, la que hizo en la Cámara de Cuentas a espalda del auditado, y la que se agenció el auditado como un mecanismo de poderse defender ante el juez de la instrucción. Aquí hay un problema serio, porque el juez de la instrucción posiblemente te diga, el que se designe ahora, no, yo no soy un juez para instruir procesos, yo soy un juez única y exclusivamente para conocer la asignación que se me ha hecho de si envío o no a juicio, si esta acusación es suficiente y si las pruebas que me ha aportado el Ministerio Público gozan de la legalidad más allá de toda duda, que yo te pueda mandar con ellas a un juicio de fondo. Bien, pues muchas gracias. En conclusión, Julio, si esa auditoría no se ha llevado
a cabo llamando al auditado ni permitiéndole al auditado que pueda contradecir la misma, que pueda explicar la misma, estamos en presencia de una auditoría nula, radical y absoluta. Bueno, pues muchas gracias al doctor Manuel Sierra. Gracias, Sierra, muchas gracias. ¿Cómo no? Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.